Saturno tiene anillos espectaculares. Júpiter tiene anillos débiles. Urano y Neptuno también tienen anillos. Pero la Tierra, nuestro hogar, no tiene ninguno. O al menos eso es lo que pensamos. Resulta que la evidencia geológica sugiere que la Tierra sí tuvo anillos, y no hace tanto tiempo en términos geológicos. Durante el período Ordovícico, hace unos 466 millones de años, un asteroide masivo se acercó demasiado a la Tierra, cruzó el límite de Roche y se desintegró en millones de fragmentos que formaron un anillo temporal alrededor de nuestro planeta. Este anillo causó un bombardeo constante de meteoritos que duró millones de años, dejando cráteres concentrados en una banda estrecha alrededor del ecuador. Hoy exploraremos esta fascinante época cuando la Tierra brillaba con su propia corona cósmica. Si este tipo de descubrimientos te intriga, suscríbete para más contenido revelador. Para entender cómo la Tierra pudo haber tenido anillos, primero necesitamos comprender qué son exactamente los anillos planetarios y cómo se forman. Cuando miramos a Saturno a través de un telescopio, vemos esos anillos hermosos y aparentemente sólidos. Pero en realidad no son sólidos en absoluto. Son miles de millones de partículas individuales, desde granos de polvo hasta rocas del tamaño de casas, todas orbitando el planeta en una formación plana y circular. Los anillos de Saturno están compuestos principalmente de hielo de agua con algunas impurezas rocosas. Tienen apenas unos pocos cientos de metros de espesor en la mayoría de lugares, pero se extienden por cientos de miles de kilómetros desde el planeta. Es como una hoja de papel del tamaño de un continente, extremadamente delgada pero vasta en área. ¿Cómo se forman estos anillos? Hay dos mecanismos principales. El primero es cuando una luna o cometa se acerca demasiado al planeta y cruza lo que llamamos el límite de Roche. Este límite, nombrado en honor al astrónomo francés Édouard Roche, quien lo calculó en el siglo XIX, es la distancia a la cual las fuerzas de marea del planeta superan la gravedad propia del objeto. Imagina que eres un asteroide acercándote a la Tierra. El lado de ti que está más cerca de la Tierra experimenta una atracción gravitacional más fuerte que el lado más alejado. Normalmente, tu propia gravedad interna te mantiene unido a pesar de esta diferencia. Pero si te acercas demasiado, la diferencia en la atracción gravitacional se vuelve tan grande que literalmente te arranca en pedazos. Los fragmentos más cercanos a la Tierra son atraídos más fuertemente, los más lejanos menos, y todo tu cuerpo se estira y se rompe. Para la Tierra, el límite de Roche está aproximadamente a 18.000 kilómetros del centro del planeta, o unos 12.000 kilómetros por encima de la superficie. Cualquier objeto que carezca de cohesión estructural significativa, como un asteroide hecho de escombros sueltos, se desintegrará si cruza este límite. El segundo mecanismo para formar anillos es cuando una luna es destruida por un impacto masivo, y los escombros resultantes se distribuyen en órbita alrededor del planeta. Esto es menos común, pero también posible. Ahora bien, aquí está lo fascinante. Durante la mayor parte de la historia de la Tierra no hemos tenido anillos. Pero la evidencia sugiere que hubo al menos un período, durante el Ordovícico medio, cuando sí los tuvimos. ¿Cómo sabemos esto? La respuesta viene de un patrón extraordinario en el registro geológico que los científicos descubrieron recientemente. En 2021, un equipo de investigadores liderado por el geólogo Andrew Tompkins de la Universidad Monash en Australia publicó un estudio fascinante. Habían estado examinando cráteres de impacto que datan del período Ordovícico, específicamente de hace 466 millones de años. Lo que descubrieron fue sorprendente. 21 cráteres de impacto confirmados de esa época, todos ubicados dentro de 30 grados del ecuador terrestre. Esto podría no sonar significativo al principio, pero considera lo siguiente. Si los meteoritos cayeran aleatoriamente sobre la Tierra desde el espacio profundo, esperaríamos que los cráteres estuvieran distribuidos uniformemente por todo el planeta. Algunas en el ecuador, algunas en latitudes medias, algunas cerca de los polos. Es pura probabilidad básica. Pero eso no es lo que vemos. Durante este período específico del Ordovícico,
Hay una concentración anormalmente alta de cráteres en una banda estrecha alrededor del ecuador. La probabilidad de que esto ocurra por casualidad es extremadamente baja, menos del 1% según los cálculos estadísticos del equipo. Entonces, ¿qué podría causar este patrón? Tompkins y su equipo propusieron una explicación audaz: un anillo ecuatorial de escombros. Si la Tierra tenía un anillo de fragmentos rocosos orbitando alrededor del ecuador, naturalmente esperaríamos que los fragmentos que cayeran de ese anillo impactaran principalmente cerca del ecuador. Es simple mecánica orbital. La teoría es esta. Hace aproximadamente 466 millones de años, un asteroide grande se acercó a la Tierra en una trayectoria que lo llevó dentro del límite de Roche. El asteroide, probablemente de varios kilómetros de diámetro y compuesto de material relativamente débil, se desintegró bajo las fuerzas de marea. En lugar de un único impacto catastrófico, los fragmentos se dispersaron en órbita, formando un anillo temporal alrededor de la Tierra. Este anillo no era estable a largo plazo como los anillos de Saturno. La Tierra tiene una atmósfera significativa, lo que significa que cualquier partícula en órbita baja eventualmente experimentará arrastre atmosférico y caerá. Además, la influencia gravitacional de la Luna habría perturbado las órbitas de los fragmentos del anillo con el tiempo. Pero durante un período de quizás varios millones de años, estos fragmentos habrían estado cayendo constantemente sobre la Tierra, principalmente en regiones ecuatoriales. Y eso es exactamente lo que vemos en el registro de cráteres. Ahora bien, es importante señalar que esta es una teoría relativamente nueva y todavía está siendo debatida en la comunidad científica. No todos los geólogos están convencidos. Algunos argumentan que podría haber otras explicaciones para la concentración de cráteres ecuatoriales. Tal vez hubo un sesgo en la preservación de cráteres, donde los cráteres ecuatoriales tenían más probabilidades de ser preservados geológicamente. O tal vez la distribución es simplemente una coincidencia estadística. Pero la evidencia es convincente. Además de los cráteres, hay otros indicios. Durante este mismo período del Ordovícico medio, hay un aumento notable en los meteoritos condritas L, un tipo específico de roca espacial, encontrados en sedimentos antiguos. Estos meteoritos tienen características consistentes con haber sido parte de un cuerpo padre más grande que se rompió. También hay evidencia de un evento de enfriamiento climático durante este período, conocido como la glaciación del Ordovícico medio. Algunos científicos especulan que un anillo de escombros podría haber contribuido a este enfriamiento al bloquear parte de la luz solar que llega a ciertas regiones de la Tierra. Más sobre esto en un momento. Primero, hablemos sobre cómo se habría visto este anillo desde la superficie de la Tierra. Imagina que vives en el Ecuador hace 466 millones de años. Miras hacia arriba y ves una banda brillante atravesando el cielo de horizonte a horizonte, pasando directamente por encima. Durante el día, podría aparecer como una línea plateada contra el azul del cielo. Por la noche, brillaría con luz solar reflejada, mucho más brillante que la Vía Láctea. Si vivieras en latitudes más altas, digamos a 40 o 50 grados, verías el anillo como un arco en el cielo, más bajo hacia el horizonte sur o norte, dependiendo de tu hemisferio. Cuanto más lejos del ecuador, más bajo aparecería el anillo en el cielo. Y aquí está un detalle fascinante. El anillo habría proyectado una sombra. Durante ciertas épocas del año, regiones cerca del ecuador habrían experimentado eclipses parciales diarios cuando la sombra del anillo barriera sobre ellas. Esto podría haber afectado los patrones climáticos locales y los ecosistemas. Los anillos de la Tierra, si realmente existieron, no habrían sido solo un espectáculo visual. Habrían tenido consecuencias profundas para el clima y la vida en nuestro planeta. Para entender esto, necesitamos pensar en cómo los anillos habrían interactuado con la luz solar. La cantidad de luz solar que bloquea un anillo depende de su densidad y espesor. Los anillos de Saturno bloquean una cantidad significativa de luz, creando sombras notables en la atmósfera del planeta. Los anillos de la Tierra probablemente eran menos densos que los de Saturno, pero aún así habrían tenido un efecto. Imagina que eres un fotón de luz solar viajando desde el Sol hacia la Tierra.
Durante ciertas épocas del año, cuando la Tierra está inclinada de manera que su ecuador está más directamente alineado con el Sol, algunos fotones chocarían con partículas en el anillo en lugar de llegar a la superficie del planeta. Esto crearía una sombra, en forma de banda, que se movería a través de la Tierra a medida que el planeta rotara. Las regiones ecuatoriales experimentarían una reducción en la luz solar durante parte de cada día. No sería un eclipse total, más bien como nubes densas bloqueando el Sol. Pero este efecto sería constante, día tras día, año tras año. Con el tiempo, esto podría haber enfriado significativamente las regiones ecuatoriales. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El período durante el cual la Tierra supuestamente tuvo anillos, el Ordovícico medio hace 466 millones de años, coincide con un evento de enfriamiento climático conocido. Los geólogos han identificado evidencia de glaciaciones durante este período, con capas de hielo expandiéndose desde los polos. Esta glaciación es algo misteriosa. El Ordovícico en general fue un período cálido, con niveles de dióxido de carbono atmosférico mucho más altos que hoy. Entonces, ¿por qué habría un pulso repentino de enfriamiento en medio de este período cálido? Los científicos han propuesto varias explicaciones: cambios en las corrientes oceánicas, volcanismo que liberó aerosoles que bloquean el Sol, o cambios en la distribución de los continentes. Pero la teoría del anillo ofrece otra explicación potencial. Si un anillo ecuatorial estaba bloqueando una porción significativa de la luz solar que normalmente calentaría las regiones tropicales, esto podría haber interrumpido los patrones climáticos globales. Las regiones ecuatoriales son el motor del clima de la Tierra. El calor del ecuador impulsa las corrientes oceánicas y las corrientes de aire que distribuyen la energía por todo el planeta. Reducir el calentamiento solar en el ecuador podría haber debilitado esta circulación, potencialmente permitiendo que las capas de hielo en los polos crecieran más de lo que lo harían de otra manera. Es un efecto dominó. Menos luz solar en el ecuador conduce a menos calor tropical, lo que conduce a una circulación atmosférica más débil, lo que permite una mayor acumulación de hielo en latitudes altas. Por supuesto, esto es especulativo. No tenemos evidencia directa de que los anillos causaran el enfriamiento. La correlación temporal es sugestiva, pero no prueba causalidad. Otros factores podrían haber estado en juego. Pero es una posibilidad fascinante que los investigadores están explorando. Ahora hablemos sobre el impacto biológico. El Ordovícico fue un período crucial en la historia de la vida en la Tierra. La vida estaba principalmente en los océanos, con los primeros experimentos de plantas y artrópodos colonizando la Tierra. Los mares estaban llenos de trilobites, braquiópodos, graptolitos y los primeros peces primitivos. Si la Tierra tenía anillos durante este tiempo, ¿cómo habrían afectado a estos organismos? Una consecuencia obvia sería el bombardeo constante de meteoritos. Los fragmentos del anillo cayendo constantemente habrían creado impactos regulares, principalmente en regiones ecuatoriales. La mayoría de estos impactos habrían sido relativamente pequeños, rocas del tamaño de un puño o una pelota de baloncesto, pero ocasionalmente fragmentos más grandes habrían caído. Para los organismos marinos cerca de la costa en regiones ecuatoriales, esto habría sido un peligro constante. Impactos en el océano crean ondas de choque que pueden matar peces y destruir arrecifes poco profundos. Si los impactos fueran lo suficientemente frecuentes, podrían haber creado una zona de peligro ecuatorial donde la vida era más difícil. Sin embargo, es importante no exagerar esto. Los 21 cráteres que conocemos del Ordovícico medio se extienden a lo largo de millones de años. Estamos hablando de quizás un impacto significativo cada 100.000 años o más, no un bombardeo diario. La mayoría de los fragmentos del anillo habrían sido pequeños y se habrían quemado en la atmósfera, sin alcanzar la superficie. Aún así, incluso los impactos ocasionales podrían haber tenido efectos ecológicos. Las extinciones locales en áreas de impacto podrían haber creado oportunidades para que nuevas especies colonizaran. La perturbación constante podría haber mantenido los ecosistemas en un estado de cambio,
potencialmente acelerando las tasas de evolución. Hay también un aspecto positivo potencial de los anillos. Los meteoritos traen elementos y minerales que pueden fertilizar los océanos. El hierro, el níquel y otros metales de las rocas espaciales se disuelven en el agua de mar y pueden nutrir el fitoplancton. Algunos científicos especulan que los pulsos de meteoritos podrían haber estimulado florecimientos de plancton, aumentando la productividad biológica en los océanos. Además, las sombras proyectadas por los anillos habrían creado microclimas únicos. Áreas que experimentaban sombras de anillos regulares podrían haber sido ligeramente más frías y húmedas que sus alrededores. Esto podría haber creado nichos ecológicos especializados, impulsando la diversificación de especies. Es tentador preguntarse si los organismos del Ordovícico eran conscientes de los anillos. Por supuesto, los trilobites y braquiópodos no tenían la capacidad cognitiva para contemplar el cielo de la manera que nosotros lo hacemos. Pero algunos tenían ojos compuestos complejos en el caso de muchos trilobites, capaces de detectar luz y sombra. ¿Habrían notado la banda brillante en el cielo? ¿Los ritmos de luz y sombra causados por los anillos habrían afectado sus comportamientos? Es imposible saberlo, pero es una pregunta fascinante. La vida ha evolucionado para responder a patrones de luz, el ciclo día-noche más obviamente, pero también las fases lunares, las estaciones y otros ritmos celestes. Un anillo que proyectaba sombras predecibles podría haberse convertido en parte del ritmo de la vida para las criaturas del Ordovícico. Ahora bien, hay un detalle crucial sobre los anillos de la Tierra que los hace fundamentalmente diferentes de los anillos de los planetas gigantes: su naturaleza temporal. Los anillos de Saturno han existido durante decenas o cientos de millones de años, posiblemente desde la formación del planeta. Son un sistema estable, reponiéndose a sí mismos a través de varios mecanismos. Los anillos de la Tierra, en contraste, habrían sido efímeros en términos geológicos. La atmósfera de la Tierra, aunque delgada, se extiende lo suficiente como para crear arrastre en objetos en órbita baja. Los fragmentos del anillo en las órbitas más bajas habrían experimentado este arrastre, perdiendo energía orbital gradualmente y eventualmente cayendo a la Tierra. Los fragmentos en órbitas más altas durarían más tiempo, pero también enfrentarían perturbaciones de la Luna. La gravedad lunar habría tirado de los fragmentos del anillo, distorsionando sus órbitas y eventualmente expulsándolos del sistema o haciéndolos caer a la Tierra. Los modelos por computadora sugieren que un anillo formado por la desintegración de un asteroide dentro del límite de Roche duraría entre 1 y 10 millones de años antes de disiparse por completo. Esto es un parpadeo en tiempo geológico, pero lo suficientemente largo para dejar una huella significativa en el registro geológico. De hecho, la naturaleza temporal de los anillos los hace más interesantes en algunos aspectos. Un sistema de anillos permanente eventualmente alcanzaría un equilibrio con el clima y los ecosistemas del planeta. Pero anillos temporales representan una perturbación, un pulso de cambio que afecta el planeta durante un periodo limitado y luego desaparece. Es como la diferencia entre vivir junto a un río que siempre está ahí versus experimentar una inundación temporal. El río moldea el paisaje de manera predecible a lo largo de eones. La inundación causa cambios dramáticos en un corto tiempo y luego se retira, dejando el paisaje transformado. Los anillos del Ordovícico medio habrían sido esa inundación, un evento relativamente breve que interrumpió los patrones climáticos, bombardeó la superficie con meteoritos, proyectó sombras extrañas, y luego se desvaneció, dejando solo los cráteres y las capas de sedimentos meteoríticos como evidencia de su existencia. Hay evidencia de que esto podría no haber sido el único episodio de anillos en la historia de la Tierra. Algunos investigadores han especulado que picos anteriores en el impacto de meteoritos podrían indicar episodios de anillos anteriores. Cada vez que un asteroide grande se acerca lo suficiente y se rompe, podría crear anillos temporales. Si esto es cierto, entonces los anillos no serían una anomalía única, sino una característica recurrente de la historia de la Tierra. Quizás cada pocas decenas o cientos de millones de años,
La Tierra captura un nuevo anillo, lo usa durante unos millones de años, y luego lo pierde a medida que los fragmentos caen. Es un ciclo invisible en escalas de tiempo humanas, pero aparente cuando miras miles de millones de años de historia geológica. Para apreciar completamente lo especial que sería que la Tierra tuviera anillos, necesitamos mirar a los otros planetas de nuestro sistema solar que sí los tienen. Cada sistema de anillos cuenta una historia diferente sobre la física planetaria, y cada uno nos enseña algo sobre por qué los anillos de la Tierra, si existieron, fueron tan diferentes. Empecemos con el más famoso, los anillos de Saturno. Son tan grandes y brillantes que Galileo Galilei los vio con su primitivo telescopio en 1610, aunque inicialmente los confundió con lunas. Los anillos de Saturno se extienden desde aproximadamente 70.000 kilómetros hasta 140.000 kilómetros del centro del planeta, pero tienen apenas 10 a 100 metros de espesor en la mayoría de lugares. Son como una hoja de papel del ancho de un continente. Lo extraordinario de los anillos de Saturno es su composición. Son casi puramente hielo de agua, con solo pequeñas cantidades de material rocoso. Esto los hace extremadamente reflectantes. Brillan con un albedo o reflectividad de aproximadamente el 60%, similar al de la nieve fresca. Es por eso que son tan visibles incluso desde la distancia enorme que nos separa. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que los anillos de Saturno eran antiguos, quizás formados hace miles de millones de años, cuando el planeta mismo se formó. Pero los datos de la misión Cassini, que orbitó Saturno desde 2004 hasta 2017, han cambiado esta perspectiva. Las mediciones sugieren que los anillos podrían tener solo entre 10 y 100 millones de años, increíblemente jóvenes en términos cósmicos. Esto plantea una pregunta fascinante. Si los anillos de Saturno son tan jóvenes, ¿qué los creó? Una teoría es que una de las lunas de Saturno fue destruida, ya sea por un impacto masivo o al acercarse demasiado al planeta y cruzar el límite de Roche. Los escombros resultantes formaron los anillos. Otra teoría sugiere que un cometa gigante se rompió en el sistema de Saturno y fue capturado gravitacionalmente. Y aquí está lo preocupante para cualquiera que ame los anillos de Saturno. Se están desvaneciendo. Las observaciones muestran que Saturno está perdiendo su material de anillo a un ritmo alarmante. Los anillos están literalmente lloviendo sobre el planeta, con partículas de hielo siendo arrastradas por el campo magnético y cayendo en la atmósfera superior. Al ritmo actual, los anillos podrían desaparecer por completo en 100 millones de años. Esto significa que estamos viviendo en una ventana cósmica especial, un periodo relativamente breve en la historia del Sistema Solar, cuando Saturno tiene anillos espectaculares. Si hubiéramos evolucionado 100 millones de años en el pasado o 100 millones de años en el futuro, Saturno podría haber sido un planeta sin anillos, solo otra esfera gaseosa en el cielo. Júpiter también tiene anillos, pero son mucho más débiles y difíciles de ver. No fueron descubiertos hasta 1979, cuando la nave espacial Voyager 1 los fotografió. Los anillos de Júpiter son principalmente polvo, expulsado de pequeñas lunas como Metis y Adrastea cuando son golpeadas por micrometeoritos. Estas pequeñas lunas orbitan dentro del campo gravitacional intenso de Júpiter, y cada impacto lanza material que se distribuye en un anillo delgado. Los anillos de Júpiter son oscuros porque están hechos de material rocoso en lugar de hielo. Tienen un albedo de solo alrededor del 5%, absorbiendo la mayor parte de la luz que los golpea. Son tan tenues que no proyectan sombras detectables en Júpiter y son invisibles desde la Tierra, excepto con los telescopios más poderosos. Urano tiene un sistema de anillos descubierto accidentalmente en 1977, cuando el planeta pasó frente a una estrella, y los astrónomos notaron que la luz de la estrella parpadeaba antes y después de que Urano mismo la bloqueara. Esto indicaba anillos delgados. Urano tiene 13 anillos conocidos, todos bastante oscuros y compuestos de material rocoso. Algunos son muy estrechos, apenas unos pocos kilómetros de ancho, mantenidos en su lugar por pequeñas lunas pastoras cuya gravedad evita que el material se disperse.
Neptuno también tiene anillos, descubiertos de manera similar a los de Urano a través de ocultaciones estelares. Los anillos de Neptuno son notables porque tienen arcos, regiones, donde el material del anillo está concentrado en grupos en lugar de distribuirse uniformemente. Esto es inusual y probablemente se debe a resonancias gravitacionales con lunas. Entonces, ¿qué hace que todos estos sistemas de anillos sean diferentes de los anillos hipotéticos de la Tierra? Hay varias diferencias clave. Primero, todos estos planetas son gigantes gaseosos o gigantes de hielo, mucho más masivos que la Tierra. Júpiter tiene 318 veces la masa de la Tierra, Saturno 95 veces, Urano 15 veces y Neptuno 17 veces. Esta mayor masa significa gravedad más fuerte, que puede capturar y retener material en órbita de manera más efectiva. Segundo, estos planetas tienen sistemas extensos de lunas. Estas lunas pueden actuar como fuentes de material de anillo cuando son impactadas por meteoritos o cometas. También pueden actuar como pastores gravitacionales, moldeando y confinando los anillos. La Tierra tiene solo una luna, y es relativamente grande y distante, no ideal para mantener un sistema de anillos estable. Tercero, y quizás más importante, la Tierra tiene una atmósfera significativa, que se extiende lo suficientemente lejos como para crear arrastre en objetos en órbita baja. Los gigantes gaseosos tienen atmósferas extensas también, pero sus anillos orbitan típicamente más allá de donde el arrastre atmosférico es significativo. Los anillos de la Tierra habrían tenido que orbitar relativamente cerca del planeta, dentro de la región donde la atmósfera superior todavía ejerce un arrastre lento pero constante. Esta es la razón fundamental por la que la Tierra no puede tener anillos permanentes como Saturno. Cualquier sistema de anillos que formemos será temporal, destinado a decaer en millones de años a medida que el arrastre atmosférico y las perturbaciones lunares eliminen el material. Hay también una consideración de composición. Los hermosos anillos blancos de Saturno son hielo de agua. El agua es abundante en el sistema solar exterior, donde las temperaturas son lo suficientemente frías como para que permanezca congelada. Pero la Tierra está en el sistema solar interior, donde el hielo de agua se sublima rápidamente bajo la luz solar. Cualquier anillo de la Tierra estaría compuesto de material rocoso, más parecido a los anillos oscuros de Júpiter que a los anillos brillantes de Saturno. Esto significa que incluso si la Tierra tuviera anillos ahora, no se verían tan espectaculares como los de Saturno. Serían más oscuros, menos reflectantes, posiblemente visibles como una banda grisácea en lugar de un arco plateado brillante. Aún serían impresionantes desde la superficie terrestre, especialmente de noche cuando reflejarían la luz solar, pero no tendrían ese brillo helado que hace que Saturno sea tan fotogénico. Hay un planeta en nuestro sistema solar que vale la pena mencionar específicamente: Marte. Marte no tiene anillos actualmente, pero algunos científicos creen que podría haberlos tenido en el pasado, y podría tenerlos nuevamente en el futuro. La luna más grande de Marte, Phobos, está cayendo lentamente hacia el planeta. Orbita tan cerca que las fuerzas de marea están desacelerando gradualmente su órbita. En aproximadamente 50 millones de años, Phobos cruzará el límite de Roche de Marte y se desintegrará. Los escombros formarán un anillo alrededor del ecuador de Marte. Este anillo sería temporal, durando tal vez 100 millones de años antes de que todo el material cayera al planeta, pero durante ese tiempo, Marte tendría su propia versión de los anillos de Saturno. Es fascinante pensar que dentro de 50 millones de años, cuando Marte desarrolle sus anillos, los anillos de Saturno podrían haber desaparecido. El sistema solar es dinámico, siempre cambiando. Los anillos vienen y van. Lo que vemos hoy es solo una instantánea de un momento particular en la historia cósmica. Esta perspectiva nos ayuda a apreciar lo especial que habría sido presenciar los anillos de la Tierra durante el Ordovícico. Los seres humanos modernos nunca veremos anillos naturales alrededor de nuestro planeta. Evolucionamos demasiado tarde. Los anillos vinieron y se fueron hace 466 millones de años, mucho antes de que existieran los dinosaurios,
mucho antes de que los primeros vertebrados salieran del agua. Pero aquí está la pregunta intrigante que lleva naturalmente a nuestra siguiente sección. ¿Podríamos crear anillos artificiales? Y de hecho, ¿ya lo estamos haciendo sin darnos cuenta? Ahora pasemos de los anillos antiguos de la Tierra a una preocupación muy moderna: la basura espacial. Y aquí está la pregunta inquietante que los científicos están haciendo cada vez más. ¿Estamos creando accidentalmente un nuevo sistema de anillos alrededor de nuestro planeta? Desde que la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1 en 1957, los humanos hemos estado lanzando objetos al espacio a un ritmo creciente. Satélites de comunicaciones, satélites meteorológicos, satélites de observación de la Tierra, estaciones espaciales, sondas científicas y, más recientemente, megaconstelaciones de miles de satélites pequeños para proporcionar Internet global. Pero no todo lo que enviamos al espacio permanece funcional. Los satélites eventualmente fallan o quedan obsoletos. Las etapas superiores de los cohetes se quedan en órbita después de entregar sus cargas útiles. Y cuando los objetos en el espacio colisionan, incluso a baja velocidad, crean nubes de fragmentos, cada uno de los cuales se convierte en un proyectil peligroso viajando a miles de kilómetros por hora. A partir de 2024, hay aproximadamente 34.000 objetos rastreados en órbita terrestre de más de 10 centímetros de tamaño. Esto incluye satélites activos, satélites muertos, etapas de cohetes gastadas y fragmentos de colisiones y explosiones. Pero estos son solo los objetos lo suficientemente grandes como para ser rastreados. Se estima que hay más de 1 millón de fragmentos entre 1 y 10 centímetros y cientos de millones de fragmentos más pequeños. Estos fragmentos orbitan principalmente en dos regiones: órbita terrestre baja, entre 200 y 2.000 kilómetros de altitud, y órbita geoestacionaria, a aproximadamente 36.000 kilómetros de altitud. La órbita terrestre baja es donde está la mayoría de los satélites de observación de la Tierra y las estaciones espaciales. La órbita geoestacionaria es donde están los satélites de comunicaciones que necesitan permanecer sobre el mismo punto de la Tierra. Ahora bien, la pregunta es: ¿esta nube de escombros constituye un anillo? Técnicamente sí. Es material artificial orbitando nuestro planeta en patrones predecibles, pero no se parece en nada a los anillos de Saturno. Los escombros están distribuidos en muchas órbitas diferentes, con diferentes inclinaciones y excentricidades. No forman un disco plano y uniforme. Desde la superficie de la Tierra son completamente invisibles a simple vista. Pero aquí está la preocupación. Esto podría ser solo el comienzo. Los expertos en basura espacial advierten sobre un escenario llamado síndrome de Kessler, nombrado en honor al científico de la NASA Donald Kessler, quien lo propuso en 1978. La idea es que si la densidad de objetos en órbita alcanza un punto crítico, las colisiones comenzarán a ocurrir en cascada. Una colisión crea fragmentos. Esos fragmentos golpean otros objetos, creando más fragmentos. Estos fragmentos adicionales causan más colisiones, y así sucesivamente. Es una reacción en cadena que se autoperpetúa. Eventualmente, ciertas órbitas podrían volverse tan densas con escombros que serían demasiado peligrosas para usar. Los satélites en esas órbitas serían destruidos, añadiendo aún más escombros. En el peor de los casos, esto podría hacer que la órbita terrestre baja sea prácticamente inaccesible durante décadas o incluso siglos. Cada intento de lanzar un satélite sería como volar a través de una tormenta de metralla. La Estación Espacial Internacional tendría que ser abandonada. Los satélites meteorológicos y de comunicaciones que dependen de la órbita baja terrestre dejarían de funcionar. Nuestra capacidad de acceder al espacio sería severamente restringida. Y aquí está la conexión aterradora con los anillos. Si el síndrome de Kessler se desarrolla completamente, los escombros eventualmente se distribuirían en un patrón más uniforme, debido a las perturbaciones atmosféricas y gravitacionales. Durante un período de décadas o siglos, los fragmentos en diferentes órbitas se mezclarían gradualmente, formando una nube más uniforme alrededor del planeta.
Esta nube sería más densa en ciertas altitudes, particularmente donde la mayoría de los satélites orbitan ahora. Desde la superficie, todavía sería invisible durante el día, pero de noche podría ser detectable como un brillo muy débil, luz solar reflejada por millones de pequeños fragmentos. No sería tan dramático como los anillos de Saturno, pero técnicamente serían anillos artificiales, un monumento a nuestra era espacial visible desde la Tierra. Algunos científicos han advertido que si no tomamos medidas ahora para limpiar la basura espacial y prevenir nuevas colisiones, podríamos condenar inadvertidamente a las generaciones futuras a vivir bajo un anillo de basura espacial. Es una imagen inquietante. En lugar de anillos prístinos de hielo como Saturno, tendríamos anillos de escombros oxidados, los restos de satélites muertos y cohetes fragmentados. Afortunadamente, hay esfuerzos en marcha para prevenir este escenario. Las agencias espaciales ahora requieren que los satélites tengan planes de eliminación al final de su vida útil. Idealmente, deberían desorbitar controladamente, cayendo a la atmósfera donde se quemarán. Si eso no es posible, deberían ser movidos a órbitas cementerio donde no interferirán con satélites activos. También se están desarrollando tecnologías de eliminación activa de escombros, conceptos que van desde redes y arpones para capturar escombros grandes, hasta láseres terrestres que podrían empujar suavemente los fragmentos hacia órbitas de decaimiento. Algunas empresas están proponiendo satélites limpiadores que cazarían y eliminarían basura espacial. Pero el desafío es enorme. Los escombros espaciales son un problema de acción colectiva. Ningún país o empresa tiene un incentivo individual para limpiarlo, pero todos se beneficiarían si se limpiara. Es similar al cambio climático en ese sentido. Un problema global que requiere cooperación internacional, pero donde los costos y beneficios están mal distribuidos. Y el problema está creciendo. Empresas como SpaceX están lanzando megaconstelaciones de miles de satélites. Starlink, el proyecto de Internet satelital de SpaceX, planea eventualmente tener 42.000 satélites en órbita. Otros proyectos similares están en desarrollo. Esto podría aumentar el número de objetos en órbita en un orden de magnitud en la próxima década. Los defensores argumentan que estas megaconstelaciones son diferentes porque los satélites están diseñados para desorbitar al final de su vida útil y orbitan relativamente bajo, donde el arrastre atmosférico los eliminará naturalmente en unos pocos años si fallan. Pero los críticos señalan que incluso con estas precauciones, el riesgo de colisiones y la creación de escombros aumenta con cada satélite lanzado. Hay una ironía profunda aquí. Los anillos naturales de la Tierra, hace 466 millones de años, fueron creados por fuerzas cósmicas, un asteroide que se rompió al acercarse demasiado a nuestro planeta. Fueron temporales, duraron unos millones de años, y luego desaparecieron sin dejar rastro visible excepto en el registro geológico. Fueron neutrales desde una perspectiva ambiental, un fenómeno natural como un huracán o un terremoto. Pero los anillos artificiales que podríamos crear serían el resultado de la actividad humana, un subproducto no intencional de nuestra expansión al espacio. Serían permanentes en escalas de tiempo humanas, potencialmente durando siglos. Y a diferencia de los anillos naturales, que eventualmente cayeron inofensivamente a la Tierra, los anillos de basura espacial activamente interferirían con la exploración espacial futura. Es un recordatorio de que incluso el espacio, vasto como es, no es inmune a la contaminación humana. Hemos llenado nuestros océanos con plástico, nuestra atmósfera con gases de efecto invernadero, y ahora corremos el riesgo de llenar nuestras órbitas con basura. El espacio cercano a la Tierra es un recurso finito, un bien común que todos compartimos, y necesitamos gestionarlo responsablemente. Pero no todo es pesimismo. El creciente reconocimiento del problema de la basura espacial ha generado innovación. Nuevas tecnologías para rastrear escombros, evitar colisiones y eventualmente limpiar órbitas están en desarrollo. Los estándares internacionales para el comportamiento responsable en el espacio están evolucionando. Todavía hay tiempo para prevenir el peor escenario del síndrome de Kessler si actuamos con decisión. La pregunta es si aprenderemos las lecciones de nuestros errores en la Tierra, donde esperamos hasta que los problemas ambientales se volvieron críticos antes de actuar,
o si podemos ser proactivos en el espacio. ¿Crearemos anillos de basura que las generaciones futuras tendrán que limpiar? ¿O gestionaremos nuestras actividades espaciales de manera que el espacio cercano a la Tierra permanezca accesible y utilizable? El futuro de los anillos artificiales de la Tierra depende de las decisiones que tomemos ahora. Es un experimento no planificado en gestión planetaria, y el resultado aún está por verse. Hay algo profundamente poético en la idea de que la Tierra tuvo anillos. Nos recuerda que nuestro planeta no es estático ni inmutable. Es un cuerpo dinámico, con una historia rica y compleja que se extiende miles de millones de años antes de que existieran testigos para presenciarla. Intenta imaginar esa época, 466 millones de años atrás. Los continentes estaban en configuraciones completamente diferentes de hoy. Lo que ahora es América del Norte estaba cerca del Ecuador. No había plantas terrestres, solo tierra desnuda y rocas. Los océanos estaban llenos de vida extraña y maravillosa. Trilobites con ojos compuestos complejos, braquiópodos filtrando el agua, los primeros peces sin mandíbula nadando torpemente. Y sobre todo esto, arqueándose a través del cielo, había un anillo. Un recordatorio constante de que incluso en la Tierra primitiva, el cosmos podía alcanzar y tocar nuestro mundo de maneras dramáticas. Los organismos del Ordovícico no podían contemplar el anillo de la manera que nosotros lo haríamos. No tenían la conciencia para preguntarse qué era, de dónde venía o qué significaba. Para ellos, si lo notaban en absoluto, era simplemente parte del ambiente, como el sol o las mareas. Vivían sus vidas bajo esa corona celestial sin comprender el evento cósmico extraordinario que representaba. Nosotros, en cambio, vivimos en una era donde no hay anillos naturales alrededor de la Tierra. Y probablemente nunca los habrá de nuevo, al menos no en escalas de tiempo que sean relevantes para la civilización humana. Los anillos requieren circunstancias específicas, un asteroide que se acerca justo a la distancia correcta, que se rompe en lugar de impactar, cuyos fragmentos se establecen en órbitas estables temporalmente. Es un evento raro, pero tenemos algo que los trilobites no tenían: la capacidad de reconstruir el pasado a través de la evidencia geológica. Podemos mirar los cráteres, analizar las capas de sedimentos, estudiar la distribución de impactos antiguos y deducir que hubo anillos incluso aunque no dejaran rastros directos excepto en las rocas que bombardearon. Esta capacidad de leer la historia de la Tierra en sus rocas es uno de los logros más notables de la ciencia. Nos permite viajar en el tiempo, no físicamente, sino intelectualmente. Podemos reconstruir mundos que desaparecieron hace eones, comprender eventos que ningún testigo presenció, y apreciar la inmensa profundidad del tiempo geológico. Y cuando hacemos esto, cuando realmente asimilamos la escala de tiempo involucrada, nuestra perspectiva cambia. 466 millones de años suena abstracto. Pero considera esto: es suficiente tiempo para que continentes enteros se muevan miles de kilómetros, para que océanos se abran y se cierren, para que formas de vida completamente nuevas evolucionen desde ancestros que no se les parecían en nada. Durante ese tiempo, la Tierra ha experimentado múltiples extinciones masivas, ha visto el surgimiento de dinosaurios y su extinción, ha presenciado el surgimiento de mamíferos, el desarrollo de flores, la colonización de la Tierra por plantas y animales, y finalmente, en el último parpadeo de tiempo geológico, el surgimiento de seres humanos capaces de contemplar toda esta historia. Los anillos del Ordovícico son solo una nota al pie en esta vasta narrativa, un episodio breve en la biografía de 4.500 millones de años de nuestro planeta, pero es una nota al pie fascinante, un recordatorio de que la Tierra ha experimentado fenómenos que ya no vemos, que nuestro planeta ha sido testigo de espectáculos que ningún ojo humano jamás verá. Hay una lección de humildad aquí también. Nos gusta pensar en la Tierra como nuestro planeta, como si fuera fundamentalmente sobre nosotros. Pero la Tierra existió durante miles de millones de años antes de que existiéramos. Albergó innumerables formas de vida que surgieron y desaparecieron, y continuará mucho después de que nos hayamos ido.
Los anillos del Ordovícico no tenían nada que ver con la humanidad. Ocurrieron en un mundo donde los ancestros más remotos de los mamíferos ni siquiera habían evolucionado todavía. Y sin embargo, podemos estudiarlos, comprenderlos y apreciarlos. Podemos conectarnos con ese evento antiguo a través de la evidencia que dejó. Esta conexión entre pasado y presente nos lleva de vuelta a la pregunta de los anillos artificiales. Si creamos anillos de basura espacial, ya sea intencionalmente o por accidente, esos anillos contarán una historia muy diferente a la de los anillos del Ordovícico. Los anillos naturales fueron el resultado de procesos cósmicos, la danza de la gravedad y la mecánica celestial. Fueron neutrales, sin intención, simplemente la física haciendo lo que hace. Los anillos artificiales, en contraste, serían un monumento a la actividad humana, evidencia de nuestra expansión al espacio y de nuestra lucha por gestionar las consecuencias de esa expansión. Las futuras generaciones, si examinan los anillos artificiales que podríamos dejar, verán algo muy diferente de lo que vemos cuando estudiamos los anillos del Ordovícico. Verán evidencia de tecnología, de ambición, de descuido quizás, pero también de nuestra capacidad para alcanzar más allá de nuestro planeta natal y tocar el cosmos. Hay una pregunta que vale la pena contemplar. ¿Qué tipo de legado queremos dejar en el espacio? ¿Queremos que nuestras primeras aventuras más allá de la Tierra se recuerden por la basura que dejamos atrás? ¿O queremos que se recuerden por nuestra capacidad de explorar responsablemente, de expandirnos sin destruir, de usar el espacio como un recurso común gestionado cuidadosamente? Esta pregunta no es solo sobre el espacio. Es sobre cómo nos relacionamos con nuestro ambiente en general. La Tierra nos ha enseñado dolorosamente las consecuencias de la explotación descuidada de recursos: cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación de océanos y atmósfera. Ahora, a medida que nos expandimos al espacio, enfrentamos la opción de repetir estos errores o aprender de ellos. Los anillos del Ordovícico también nos enseñan algo sobre la escala de tiempo de los procesos naturales. Duraron millones de años y luego desaparecieron, sin dejar más evidencia que cráteres y sedimentos meteoríticos. En la vastedad del tiempo geológico, incluso eventos dramáticos son transitorios. Todo es temporal cuando miras en escalas de tiempo suficientemente largas. Esto puede ser reconfortante de cierta manera. Incluso si creamos anillos de basura espacial, eventualmente caerán. La atmósfera los arrastrará, la luna los perturbará, y en unos pocos siglos o milenios se habrán ido. En 10.000 años no habrá evidencia de ellos, excepto quizás en los registros que dejemos. Pero esto no es una excusa para la irresponsabilidad. Porque aunque esos anillos artificiales serían temporales en escalas de tiempo geológicas, serían permanentes en escalas de tiempo humanas. Afectarían a generaciones de personas, limitarían el acceso al espacio, crearían peligros para astronautas y satélites. El hecho de que eventualmente desaparecerían no significa que no importen ahora. Hay también algo que aprender de la resiliencia de la Tierra. Nuestro planeta ha sido bombardeado por asteroides, ha tenido anillos, ha experimentado extinciones masivas, glaciaciones, erupciones volcánicas masivas e innumerables otros eventos catastróficos. Y sin embargo, la vida persiste, se adapta, evoluciona, encuentra nuevas formas de prosperar. Los anillos del Ordovícico probablemente causaron extinciones locales, interrumpieron ecosistemas y crearon condiciones difíciles para la vida en ciertas regiones. Pero la vida no terminó. Continuó, diversificándose, eventualmente conduciendo a la increíble biodiversidad que vemos hoy, incluidos nosotros. Esta resiliencia no es una razón para ser complacientes sobre el daño ambiental, pero es un recordatorio de que la vida, en su totalidad, es notablemente tenaz. Incluso en las peores circunstancias, encuentra un camino. Cuando miramos hacia el cielo nocturno, estamos viendo el mismo cosmos que los organismos del Ordovícico vieron, aunque desde una perspectiva muy diferente. Ellos vivieron bajo anillos que no podían comprender. Nosotros vivimos sin anillos, pero con la capacidad de deducir que alguna vez existieron. En el futuro, si creamos anillos artificiales, las generaciones futuras mirarán hacia arriba
y verán evidencia de nuestra era espacial brillando débilmente contra el fondo de estrellas. ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Verán pioneros que se atrevieron a alcanzar las estrellas? ¿O verán una generación que ensució el espacio como ensuciamos la Tierra? La respuesta depende de lo que hagamos ahora. Todavía tenemos la oportunidad de moldear ese legado. Podemos ser la generación que aprendió a explorar el espacio responsablemente, que desarrolló tecnologías para limpiar después de nosotros mismos, que estableció normas internacionales para la gestión del espacio cercano a la Tierra. O podemos ser la generación que no lo hizo. Los anillos de la Tierra, tanto los que tuvo en el pasado distante como los que podríamos crear en el futuro cercano, son más que simples fenómenos físicos. Son espejos que reflejan nuestra relación con nuestro planeta y con el cosmos más allá. Nos desafían a pensar en escalas de tiempo más allá de nuestras vidas, a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y a reconocer que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Entonces, la próxima vez que mires hacia arriba en una noche clara, tómate un momento para imaginar cómo se habría visto el cielo con un anillo arqueándose de horizonte a horizonte. Piensa en esos trilobites antiguos viviendo bajo esa corona celestial, inconscientes del evento cósmico extraordinario sobre ellos. Y luego piensa en qué tipo de cielo queremos dejar para las generaciones que vendrán después de nosotros. Porque al final, los anillos, ya sean naturales o artificiales, son recordatorios de que todo lo que hacemos deja una marca. La pregunta es, ¿qué tipo de marca queremos dejar? Si esta exploración de los anillos perdidos de la Tierra te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro planeta y nuestro lugar en el cosmos, te invito a que te suscribas al canal. Porque la historia de la Tierra está llena de capítulos fascinantes como este, momentos cuando nuestro planeta era radicalmente diferente de lo que es hoy, y cada uno nos enseña algo sobre la naturaleza dinámica de nuestro hogar cósmico. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, desde los anillos antiguos del Ordovícico hasta los posibles anillos artificiales del futuro. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas ocultas de nuestro extraordinario planeta.